Bueno, parece que por lo menos ya paró de llover. Falta ver si ahorita se vuelve a desatar, pero por lo menos ya lluvia no se ve por la ventana. Falta ver si todavía está chispeando o qué, pero por lo menos está haciendo un calor, ese bochorno que cuando llueve, o sea, si va a llover, que llueva duro, porque si llueve despacio, llueve pasito, se levanta como ese bochorno del piso y queda todo como más caliente y más. Queda maluco el ambiente. Entonces, si va a llover, que llueva, o sea, por lo menos eso es lo que pienso yo, ¿no? Si va a llover, que llueva con todo, que al final eso permite que de alguna manera esté más fresco el ambiente, pero si no, da esa sensación como de humedad, como de calor y que queda uno todo maluco durante, bueno, no maluco pues como enfermo, pero sí maluco de algún tipo. El caso, que ya paró de llover, por lo cual ahorita tengo que volver a abrir las ventanas. Pero hasta que abra la ventana tenemos que hablar de un tema que había tocado ya anteriormente en otras ocasiones, pero que volvió a salir. Porque hace poco, y cuando digo hace poco es como hace un mes, pero como siempre aquí traemos la actualidad más inmediata del mundo, en Francia hubo un altercado con los hinchas, si no estoy mal, fue un partido de copa entre el Lyon y el Paris FC. Creo que esos eran los dos equipos, si no me falla, obviamente el Lyon, el Olympique de Lyon y el Paris FC. Y básicamente fue el hecho de que se enfrentaron las hinchadas o que hubo un problema con las hinchadas y que básicamente tuvieron que suspender el partido hasta cierto punto. Y esto me da pie a otra cosa, y es que todavía está la sensación, aunque se ha perdido un poco, si se ha perdido un poco la sensación, o por lo menos ha bajado el tema de que la violencia en el fútbol solamente ocurre en América. Por lo menos es algo curioso porque en América, sí, estoy hablando de América en general, o bueno, mayoritariamente Suramérica, siempre que hay algún evento con las barras bravas o en general con la hinchada de peleas o disturbios, siempre se dice, esa es la imagen que nosotros damos al mundo, esa es la imagen que nosotros proyectamos hacia los demás. ¿Cómo podemos ser tan inconscientes o tan involucionados de dar esa imagen y proyectar esa imagen para las personas en el mundo? Eso no ocurre en Europa, eso no ocurre en tal sitio, pero al final si nosotros nos ponemos a ver la violencia en el fútbol, particularmente en los deportes, pero en el fútbol, no nació en América, sino que viene de Europa. ¿Sí? O sea, es como que cuando ocurre en América, sí, cuando un evento trágico o un evento infortuito, eh, creo que dices incluso, no estoy seguro del término, pero supongamos, cuando un evento lamentable ocurre en América con respecto al fútbol y las hinchadas, siempre se dice, se toma como esa posición de no, lo que dirán, lo que podrán llegar a decir esas personas que nos pueden llegar a ver, de cómo, de qué poca civilización somos o qué falta de respeto somos entre nosotros o que nos tenemos entre nosotros. Y siempre es como ese miedo de decir qué dirán, qué dirán, qué dirán. Y ojo, con esto no estoy diciendo no, que no importa, que todo mundo puede llegar a romperse, pero que para ir al estadio toca que no, no, porque al final es un evento deportivo en el cual todo el mundo quiere tener un buen rato y pues al final, si el equipo gana o el equipo pierde, es parte del juego. O sea, que con esto no estoy diciendo que se vale todo y que se vale pelear, no, eso no es lo que me quiero referir. Pero si es como tener en cuenta y dejar un poco de lado ese hecho de decir, no, es que lo que dirán, porque es que al final en Europa pasa lo mismo, porque es que todos somos humanos e incluso en Europa es donde nació, entre comillas, por un lado, el fútbol, que eso pues, nace en Inglaterra, pero también es donde nace el barra bravismo o las barra bravas o los conocidos hooligans, que después vienen hacia acá. ¿Sí? Que puede que aquí se haya vuelto mucho más violento y que se haya metido con el narcotráfico, bueno, pero el término de barra bravo, el término de aficionado loco o de desquiciado, viene de Europa. ¿Sí? Obviamente los hooligans es el tópico que siempre se va, pero pues es al final una referencia que se tiene que la violencia en el fútbol viene de allá, llega a América y es cuando se expande y pues de alguna manera nos da pie a todo lo que habíamos comentado anteriormente. Sí, entonces yo creo que más que decir que no debemos quejarnos o que no debemos, no, no estoy hablando de eso, sino que al final uno tiene una imagen de Europa que es impoluta, que no ocurre nada, que no pasa nada malo, que todo está en línea, que todo está en acorde, pero al final también es gente, también son humanos, también son personas que tienen intereses y que de alguna manera pues
reaccionan, ¿sí? Ya sea en el caso de los aficionados, ¿sí? Ya sea en el caso de los aficionados que se van a madrazos contra otros, ¿sí? Se van a quimbazos contra otros y se ven en peleas, ¿sí? Porque puede llegar a ocurrir, o ya sea de dirigentes corruptos, ya sea de partidos amañados, ya sea de faltas de organización, que ojo, las faltas de organización entre, por lo que se puede llegar a decir, Europa y América distan, ¿sí? Porque pues, en América se ve cada joyita, pero en Europa también hay faltas de, o sea, si uno se pone a ver la historia de los distintos equipos, por ejemplo, en la Premier y en la Liga, hay historias de dueños que tienen orden de captura internacional, ¿sí? Cosa que por el momento creo que no ha pasado en América. Y a lo que me refiero con esto es que siempre se tiene, o sea, lo que me quiero referir con todo esto es que siempre se tiene como esa visión de Europa como que todo sale bien allá, ¿sí? De Europa y de pronto de Asia, sí, de Asia, sí, del viejo continente y de Asia en general, se tiene esa idea de que todo es perfecto, de que todo va acorde a la ley, que todo es magnífico. Y se deja de lado el hecho de que también ocurren cosas de ese lado que puede que sean más importantes, menos importantes, pero que al final ocurren, porque como te digo, son humanos. Y al final son cosas que, o sea, son cosas que pueden pasar, que se supone y uno desearía que no ocurrieran, ¿sí? Uno desearía que no hubieran enfrentamientos entre barrios, uno desearía que no hubieran dirigentes corruptos, uno desearía que no hubiera una mala organización de los eventos o de los equipos o de bla, 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 pero ocurre tanto en América como en Asia, como en África, como en Europa, como en Estados Unidos, que al final puede ocurrir, o sea, son cosas que pueden ocurrir. No es que nosotros en América estemos como, no, es que somos ¿cómo se dice? Los neandertales del mundo, que somos los más involucionados. No, puede que seamos un poco más violentos, y eso no te lo digo, pero en términos de fútbol, porque pues en términos de guerras no tanto, porque en América, más allá de guerras internas dentro de los países, las guerras mundiales han ocurrido en Europa, ¿sí? Allá, en Europa es donde ha ocurrido las mayores masacres, que eso es otro tema completamente distinto y me estoy saliendo de las rayas, pero a lo que me quiero referir es que la violencia en el deporte también ocurre, o bueno, la violencia o la desorganización o la corrupción también ocurre no solo en América, pero también ocurre en Europa, por lo cual yo creo que deberíamos dejar de lado ese hecho de decir, no, es que nosotros somos esto, somos los otros, somos aquellos, somos esto, somos lo peor, somos... Y de alguna manera dejar ese, entre comillas, no victimismo, sino que decir, bueno, somos los peores y qué, sino que decir, bueno, cometemos errores, ellos también cometen errores, trabajemos en conjunto para ver cómo lo podemos solucionar, si es que se puede solucionar, porque también no vamos a obviar el hecho de que pues, muchas personas están interesadas en que pues, continúen habiendo esos desmadres, continúen habiendo esas fallas, entre comillas, dentro del sistema para pues, tener esa ventaja. Pero a lo que me refiero es que bueno, ese temita de la violencia del fútbol, que es por lo que, digamos, empezó y fue el detonador del comentario, de alguna manera, sí, ocurre, pero ocurre en todo lado, en mayor o menor medida en algún sitio, dependiendo del lugar, pero ocurre en cualquier lado, ¿sí? No es como que un país, o sea, no es como que se tenga que idolatrar una región, porque al final el idolatrar no lleva a nada, porque también ocurren cosas que ojalá no ocurriesen, pero que al final se llevan a cabo y que, pues, digamos, deberías trabajar todo. O sea, en vez de decir, no, es que ellos allá hacen todo bien y aquí hacemos todo mal, decir, no, aquí hacemos las cosas mal, aquí hacemos las cosas bien. Allá también hacen cosas malas, hacen cosas buenas. Trabajemos en conjunto para ver cómo, o por lo menos no en conjunto, pero por lo menos tomemos una idea, no idolatremos, ¿sí? Sino que también veamos las fallas que cometen y aprendamos de ello para no cometerlas nosotros, ¿sí? Obviamente esto quitando de lado los intereses que habíamos que comenté anteriormente, pero es como quitar esa idolatría hacia el viejo continente que sí, tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, la tecnología que tiene, obviamente todo esto referido al deporte en sí, no estoy refiriendo a temas ni políticos ni económicos, sino que al deporte, la infraestructura, la distribución, la economía de todos los equipos y demás. Obviamente uno quisiera que eso viniera para América, pero, o sea, no solamente eso, sino también es lo malo que hay que tener cuando se analiza, no solamente se tiene que analizar lo bueno, sino también lo malo y sacar lo mejor de eso. Y es ahí cuando yo creo que en América de pronto no nos estamos enfocando tanto y obviamente eso me refiero pues más al tema social, no tanto al tema deportivo o infraestructural de los equipos, que pues ya es otro tema aparte de discusión, pero yo creo que el mensaje como tal es que no nos martiricemos por decir, no, es que aquí somos lo peor, porque es que en otros sitios también ocurren cosas malas, sí, ocurren incluso hasta peores de lo que uno podría llegar a imaginarse, porque todo mundo es humano y todo mundo
es hasta cierto punto, tiene fallas pequeñas, grandes, con intención o sin intención, pero todo mundo ocurre. O sea, no idolatremos a ese viejo continente porque al final todo mundo puede cometer algún tipo de error, mayor, grande, con intención, sin intención, pero todo mundo los comete. Entonces, dejar un poco esa idolatría y trabajar para mejorar dentro del contenido propio que se tiene.